buenos días mis hermanos, qué gusto volver a vernos y en esta instancia tan importante como es el conocimiento y el aprendizaje de la palabra del Señor, la adoración, los cantos que tanta Biblia tienen, tanta palabra del Señor tienen, que nos ayudan a comprenderlo a Él y a mejorar todos los días nuestra comprensión de quién es Él, y vamos perfeccionando poco a poco esa adoración a nuestro Señor y Dios. Hoy tenemos un tema muy especial, tal vez lo han escuchado ustedes, lo han leído, y se trata de la historia de un paralítico que de una manera muy ingeniosa llega hasta el Señor por la necesidad física que tenía. Pero el poder para sanar se hace presente aquí en este pasaje del Evangelio de Juan Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Vamos a estar trabajando allí. También encontramos ese pasaje en Lucas, capítulo 5, a partir del versículo 17, y en Mateo. Pero vamos a trabajar básicamente con el Evangelio de Juan Marcos, capítulo 2, del 1 al 12. Quiero que me acompañen a orar y poner en manos del Señor este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, por este privilegio de poder estar acá compartiendo tus enseñanzas, cómo tú hacías con tus discípulos, cómo tú transmitías ese conocimiento de quién eres, de cuál es tu poder y tu autoridad, para engrandecer el alma de los escuchas que con mucha, pero con mucha atención y con mucho interés esperaban la predicación de la palabra y también el actuar tuyo a través de estos milagros de sanidades, de esa autoridad para echar fuera demonios y todo lo que tú hacías en este ministerio que desarrollaste a lo largo de 3 años largos, pero también de cómo hacías frente a la oposición. Como hay protagonistas, también antagonistas, Señor, y eso vamos a aprender en el día de hoy. Te pedimos que nos ayudes a disipar toda preocupación, todo asunto pendiente, que podamos centrarnos en tu palabra. Como este es tu día, Señor, que toda nuestra mente, cuerpo y alma estén dispuestos a atender la solicitud tuya de escuchar esta enseñanza. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, guíanos, dirígenos y enséñanos. Amén. Decía entonces que tenemos a Juan Marcos aquí en esta narrativa de este episodio que él ha venido, o estos episodios que él ha venido tratando en los pasajes del capítulo 1. Vamos a iniciar el capítulo 2, y han sucedido muchas cosas que tienen que ver con nosotros, que nos dejan enseñanzas, que nos llevan a conocer esa transición del Antiguo Testamento al Nuevo en muchos aspectos. El domingo anterior vimos cómo el Señor muestra su autoridad sobre la enfermedad sanando a un leproso, y anteriormente lo había hecho respecto de la enseñanza, de la admiración, de cómo él en su forma de enseñar enseñaba diferente a los escribas, que esos son los antagonistas en estos episodios. También cómo libera a un demonio en la sinagoga. Vamos a hacer algunos paralelos y también vamos a hacer 2 preguntas respecto de este y de los anteriores pasajes. Entonces aprenderemos sobre la autoridad de Jesús para perdonar pecados, que es este pasaje que nos compete hoy. También ante el asombro de todos los presentes, como ha venido ocurriendo, asombro por la enseñanza, asombro por la sanidad, ahora asombro porque Él perdona pecados. Nuevos aspectos, porque Jesucristo apenas se está dando a conocer en este ministerio, el poder para sanar y cómo este poder glorifica a nuestro Señor. Entonces recordamos cómo Jesús sana a un leproso. Decíamos que Jesús, el siervo sufrido, que vino a servir, a no a ser servido, de tal manera que dio su vida en rescate de muchos, dice la palabra. Ahora Él acrecienta su actividad,
despliega toda su actividad ministerial y cada vez la gente lo busca más, por muchas razones. Se está haciendo conocer, pero muchos le siguen por el milagro. Otros realmente se convertían y creían en él. Jesús nos enseña que lo más importante es la predicación de la palabra, la predicación del evangelio. Y ha estado en muchos lugares. Estuvo en Capernaum, que era como su centro de operaciones. Después fue a otros lugares de Galilea y hoy vuelve a Capernaum. Jesús sabe que le espera oposición, que esta nueva enseñanza, todo esto nuevo que él está haciendo, va a despertar oposición en sus antagonistas, porque mucha gente no iba a creer a pesar de los milagros que iba a presenciar. El leproso no tenía ninguna seguridad de sanidad, ¿cierto? Porque en las palabras de él dice, si quieres, puedes limpiarme. El maestro realmente quería sanarlo. Pero hoy también a nosotros nos puede pasar lo siguiente, que ante la situación de pecado de nuestra vida anterior, o aún de la de ahora, podemos creer que nuestros pecados son tan grandes y tan graves que el Señor no nos va a perdonar. Yo lo he escuchado así. Muchas personas dicen, no, pero es que mis pecados son muy fuertes, mis pecados son muy grandes, son muy numerosos, y yo creo que el Señor no me va a perdonar. Pero el leproso recibió un mandamiento que no obedeció. ¿Ustedes se acuerdan? El leproso ha desoído el mandamiento del Señor de no divulgar el hecho de su sanidad. Pero, ¿qué hizo el leproso? Salió a contarle a todo el mundo que Jesús lo había sanado. Y claro que ante esta noticia y hasta ante este hecho tan trascendental, a Jesús se le hace imposible apartarse del acoso de las multitudes. La gente comienza a llegar a perseguirlo, a seguirlo y a perseguirlo, ¿cierto? Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, ahí en Capernaum. Y eso es irónico, porque antes de ser sanado, Jesucristo iba a las ciudades, podía andar libremente por las ciudades. El leproso no. El leproso tenía una condición de que no le permitía acercarse a las personas, estaba aislado. Pero ahora el leproso es sanado. El leproso puede venir a la ciudad y Jesucristo no, porque las multitudes no lo dejan. Qué ironía, ¿cierto? Qué contraste. Jesucristo andando libremente, el leproso no puede entrar a la ciudad. Y ahora, a raíz también de la divulgación que el mismo leproso hace y de otros eventos que han sucedido, el Señor Jesús ya no puede entrar a la ciudad. El leproso ahora sí está en la ciudad, porque ya es recibido, porque ha sido sanado. Leamos entonces y coloquémonos en Marcos capítulo 2, Evangelio de Juan Marcos, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al 12, y les ruego por favor que lo sigamos y que dejemos ahí en nuestra mente las preguntas que competan. Nos ponemos de pie en señal de reverencia a la palabra, que es la palabra de Dios, es Dios hablando. Yo tengo aquí una versión que es Reina Valera 95, difiere un poquitico de la Reina Valera 60, pero ahí vamos entendiendo. Dice versículo 1, después de algunos días Jesús entró otra vez, porque ya había estado en Capernaum. Cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. ¿Y qué hacía? Les predicaba la palabra. Versículo 3, entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Eso debe estar subrayado en su Biblia. 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, que no faltan, los cuales pensaban para sí, ¿por qué habla este de ese modo? Blasfemias dice,
¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les preguntó: ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levanta, toma tu camilla y anda? Versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Versículo 12. Entonces él se levantó y tomando su camilla salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Tenemos entonces aquí un pasaje muy interesante, pero muy interesante, de muchas lecciones, que espero que a lo largo de la lectura usted se haya hecho preguntas. Si nunca lo había leído, y si lo ha leído, pues me imagino que ya está rayadito allí, para ver si de pronto en lo que vamos a explicar puede dar respuesta a las inquietudes que usted pueda tener, o simplemente confirma lo que usted ha creído y pensado que es la lección que esta perícopa nos trae. El versículo 1 dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Sabemos que otra vez, si se dice otra vez, pues quiere decir que hubo una vez anterior o varias veces anteriores. Y ya lo explicamos, el Señor vuelve nuevamente a Capernaum de Galilea, está en el norte, dijimos, su cuartel general. Después de algunos días, cuando estuvo por otros lugares de Galilea predicando en las sinagogas y la gente lo buscaba, tenía una especie como de acoso ministerial. ¿Y por qué le buscaba? ¿Y para qué le buscaba? Porque estaban muy interesados en la sanidad de sus cuerpos, más que en la sanidad de sus almas, contrario al interés del Señor, como lo vamos a ver ahora. Y eso es lo que sorprende a muchas personas, incluidos los doctores de la ley. La primera prioridad del Señor, como hemos venido viendo en este Evangelio de Marcos, es la enseñanza de la palabra. Él mostró su autoridad en la enseñanza, que asombraba, porque enseñaba no como los escribas, sino como quien tiene autoridad. Eso es importante. La gente se aglomera en busca de Jesús, porque muchos quieren oír lo que Él dice y otros quieren ver lo que Él hace. No es lo mismo. Unos quieren palabra, otros quieren milagros, hechos. Y ahí nos vamos ubicando también nosotros. Juan 5:24, para los que toman nota, les leo, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Entonces fíjese la prioridad del Señor en cuanto a la enseñanza. Oír la palabra es lo primero. Si no se escucha la palabra, no podemos seguir. Sin la palabra, sin el conocimiento de la palabra, no podemos entender nada de quién es nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que cuando el Señor hizo ese exorcismo de ese espíritu inmundo en la sinagoga de Capernaum, Jesús es interrumpido por un demonio. Él está enseñando y un demonio lanza su voz, habla fuerte y dice: ¿qué tienes conmigo? Pero en este caso que vamos a ver, hay también una interrupción. También hay una interrupción. Y la interrupción es un paralítico que de manera ingeniosa bajan a través del techo del lugar donde se encuentra. Pero también en los dos pasajes tenemos a los escribas, que siempre estaban buscando cómo
hallar una falta en sus tradiciones, no en la ley, en sus tradiciones, porque Jesucristo cumplió la ley. Él es el dador de la ley es santa. Pero también ambas enseñanzas concluyen con una asombrosa reacción de la multitud. En Marcos 1:22, la gente reconoce la novedad de la enseñanza porque dicen: ¿quién es este que les da órdenes a los espíritus malignos y lo obedecen? La autoridad de él para echar fuera a los demonios. Ahora, como lo leímos en este pasaje, en el versículo 12, el asombro de la multitud los lleva a glorificar a Dios, porque dicen: nunca hemos visto nada igual, nunca hemos visto tal cosa. La autoridad del Señor para enseñar, para expulsar demonios, para sanar al leproso y ahora para perdonar pecados, como lo vamos a ver. El Señor predicaba la palabra, claro, era lo primero. Donde iba, predicaba. Y adicional, sanaba, liberaba a los afligidos, porque Él tiene cuidado de nosotros. Versículo 2. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Esa es la explicación. Él está predicando la palabra, resalta muchas de sus enseñanzas con la autoridad. Y dice versículo 3, que cuando él estaba predicando la palabra, la multitud que se aglomeraba y que ya no había forma de que entrara ni un, mejor dicho, nadie más, era tal la multitud que vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Eso lo entendemos, ¿cierto? El paralítico es una persona vulnerable que tiene problemas en sus músculos, en sus nervios, es un discapacitado físicamente hablando, es impotente, necesita de los demás para poder actuar, porque la capacidad suya para moverse, para ser independiente en estos movimientos, pues es muy limitada. Tenemos entonces a los amigos profundamente preocupados por este amigo. Querían ayudarlo a él. Eran amigos anónimos, ni se menciona, pero eran amigos de verdad. Estos sí eran amigos de verdad. ¿Ellos qué tenían? Lo más importante, tenían fe para creer que Jesús podía sanar al paralítico, que podría suplir su necesidad y que lo haría, porque podemos creer que Jesús puede hacerlo, pero no creer que lo puede hacer con nosotros, por ejemplo. Ellos muy seguramente lo primero que hicieron fue orar por este asunto, que pudieran llegar hasta allí, pero no se limitaron a orar. ¿Qué hicieron? Le pusieron los pies a la oración. Y acuérdese de esto, a la oración hay que ponerle pies. No permitieron que las circunstancias difíciles que iban a enfrentar los desanimaran. Trabajaron juntos. Poner de acuerdo 5 ya es algo engorroso, ¿cierto? No es tan fácil. Y sobre todo cuando se animan a hacer algo diferente. Y Jesús recompensa sus esfuerzos. Entonces recordemos, no basta con orar. Hay que orar, pero hay que actuar. Eso es ponerle los pies a la oración. Ora, acción. Ellos podían haber dicho en el primer intento, al ver la multitud en la puerta y que no podían pasar porque la gente debía estar con todos sus 5 sentidos confiados y atentos a lo que el Señor estaba enseñando, porque era su enseñanza era una novedad. Ellos pudieron decir: no, venga, un momentico, tratar de llegar a Jesús hoy no vale la pena, hay mucha gente, tal vez mañana podamos volver.
Es posible que él esté mañana, como él se queda 1, 2 o 3 días en cada localidad, y además Capernaum es su centro de operaciones, pues volvamos mañana. No, ellos no se dejaron desanimar por lo que vieron. Pudieron pensar, hay demasiada gente, es imposible acceder a ese lugar, no podemos llegar donde está ese sanador, perdemos el tiempo. O tal vez, como a veces decimos nosotros, todavía no es el tiempo del Señor conmigo, todavía no es el tiempo de actuar, esperemos. Pero aquí vemos es un equipo ganador, un equipo que sabe que el sanador que está allí, que ellos han oído hablar, les va a conceder y les puede conceder lo que ellos quieren para su amigo paralítico. Y nosotros en esta lección podemos recordar a los amigos que cuando nosotros éramos unos paralíticos espirituales, alejados de Dios, alejados de la ciudadanía de los cielos, nos compartieron la palabra, tuvieron paciencia con nosotros y nos dedicaron tiempo para que pudiéramos conocer al Señor. Lo mejor que podemos hacer es honrarnos con nuestras oraciones. Algunos no están ya con nosotros en el sentido de que no podemos acceder a ellos, están vivos, pero inclusive hemos perdido contacto con ellos. Y tenemos que ser agradecidos porque esos fueron los instrumentos que Dios utilizó para que nosotros hoy estemos aquí. Y los que están escuchando esta exposición también recuerden esto. Ser agradecidos por la fe de quienes nos han asistido. La fe debe ser nuestra respuesta ante los obstáculos, como los que se están presentando ahora para estos amigos tan queridos de este paralítico. Versículo 4. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Esto se llama la fe en acción. La fe que se demuestra por obras, como dice Santiago, yo demostraré mi fe por mis obras, porque la fe sin obras es muerta. Es orando y actuando, o diciendo y haciendo. Había un bosque de personas allí que era impenetrable, rodeando la casa desde la cual Jesús estaba haciendo la enseñanza. Y ese es un obstáculo para ellos, no poder acceder. Inquebrantable, infranqueable. Ellos no pueden hacer nada para poder entrar. Ellos saben que Jesús puede sanarlos. Pero ante ese primer obstáculo no se desaniman. Ellos idean. Me imagino la rapidez, la lucidez de alguno de ellos, el ingenio, haciendo una abertura en el tejado y luego descolgando al paralítico a través de esa abertura para dejarlo en medio de la multitud. Algunos hallazgos en Capernaum han mostrado que las casas se construían con bloques de basalto, algunos, otros con adobes hechos con barro que se les añadía paja, como una especie de bareque hoy en día de nosotros. Y claro, como era con adobes, ¿cierto? Una especie de ladrillo de barro y paja, pues eso no había hierro, no había refuerzo, acero de refuerzo, y entonces ellos no podían soportar mucho peso encima de esos muros. No podía sostener una techumbre pesada como hoy en día. La disposición del tejado era normalmente plana, había una escalera exterior a la cual se podía acceder a esa especie de terraza, digamos el techo era una terraza, tenía un bordillo para prevenir caídas, y la estructura de ese techo, de esa terraza, era vigas de madera separadas aproximadamente 1 metro y en la mitad entrelazadas ramas o cañas y ramas entretejidas, y encima que se le echaba lo que ellos tenían, barro seco, una especie de arcilla. Inclusive en algunas partes tenían un rodillo de piedra que lo pasaban para poder sellar y aplanar
esa cubierta. Entonces, realmente abrir el hueco, ¿cierto? Hacer la abertura en el tejado no era una operación difícil como tal, no era difícil. Ni tampoco repararlo, porque después habría que arreglarle la casa al dueño, ¿sí? Esa es la primera prioridad, la enseñanza y cómo estos amigos quieren entrar, pero ellos van con un objetivo, es la sanidad. La segunda prioridad del Señor es la sanidad del alma. Y versículo 5 dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Al ver qué? La fe. Lo que el Señor mira es la fe suya. Y fe que se podía ver, porque el hecho de haber hecho la abertura, de haber abierto pues ese hueco para bajarlo, ya indicaba, ya era una evidencia de la fe que ellos tenían. Para descolgar a ese amigo, ponerlo delante de Jesús, una fe tenaz, y el Señor lo entiende así. Sin esta fe habría sido imposible que el Señor declarase que sus pecados le eran perdonados. El Señor dice: tus pecados te son perdonados por la fe que tiene. Y la fe le cambia la vida al paralítico. La vida del paralítico ahora es una nueva vida, porque el perdón de pecados nos trae a nosotros una nueva vida. La palabra dice que tenemos que andar en novedad de vida. ¿Y cómo es ese andar? Como vivos de entre los muertos. Esa es la novedad de vida. Nosotros andamos ya como vivos porque el Señor nos ha regenerado en medio de todos los muertos, que son aquellos que no han sido regenerados, ni han creído, ni han conocido al Señor. Y el Señor Jesucristo capacita a ese paralítico para andar en esa novedad de vida. ¿Y qué más le dice ahí? Al ver la fe, dice: hijo, tus pecados. El Señor mira al paralítico y va a la médula del problema. ¿Cuál es el problema del hombre? El pecado. Es lo primero que el Señor va y encara en este paralítico. La sanidad del alma es más importante que la sanidad del cuerpo. Él había podido sanar su parálisis, pero ese paralítico seguramente se pudo haber perdido. ¿Se acuerdan de un pasaje donde el Señor sana a 10? ¿Y cuántos vuelven? 1. Y no era judío, era samaritano. Entonces la sanidad no garantiza que el alma del que es sanado se salve. El perdón de pecados sí. Por eso la prioridad del Señor. Pero el pecado y el sufrimiento están relacionados por los judíos. Ellos sabían que pecado y sufrimiento tenían su relación. Por eso para ellos un enfermo era alguien con el que Dios estaba disgustado, enojado, apartado, enfadado. Pero recordemos esto: no podemos generalizar que toda enfermedad o toda aflicción es causa del pecado. Recuerden en Juan 9:13, el ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntan: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Y qué contesta el Señor Jesús? Ni este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Pero en el caso del paralítico sí era desobediencia, porque fue directo a perdonar sus pecados. Jesús le da paz, le anuncia que sus pecados son perdonados, y el perdón es el milagro más grande, porque nadie lo puede dar, nadie puede perdonar, sino solo Dios. El perdón es el milagro más grande que el Señor Jesús realiza. Mira, el perdón suple la necesidad más esencial, que es la salvación de nuestras almas. Sin perdón no hay salvación de nuestras almas. Pero eso no es gratis, cuesta un precio: la vida del Cordero de Dios.
pero además nos añade una bendición, que es que nos reconcilia de la enemistad que estamos con Dios, y hay un resultado muy duradero en el perdón de pecados, que es la vida eterna. Dice, versículo 6, estaban allí sentados algunos de los escribas. Ahora venimos a ver a los antagonistas, ya vimos al protagonista o los protagonistas. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Cavilar es pensar con intención, ¿cierto? Con profundidad. Ellos estaban meditando, ¿cómo así? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es este señor que está haciendo estas cosas? Estaban reflexionando profundamente. Estos mojigatos que estaban en todas partes, fariseos y doctores de la ley, habían venido, según nos cuenta el evangelista Lucas, dice que venían de Galilea, ahí cerca, de Judea al sur y de Jerusalén. Andaban también detrás del Señor a ver cómo lo pillaban en una falta de sus tradiciones. Igual que en la enseñanza de la sinagoga, aquí están los escribas, cómodamente sentados en los primeros lugares, lo cual les fascinaba. Recuerden que eso era característico de los fariseos y de los doctores de la ley. Su forma de vestir, lo que les gustaba comer, con exquisitez, pero además ocupaban los primeros puestos en las sinagogas y donde estuviera la predicación. Ellos pasivamente, con una actitud inquisidora, esperando al acecho qué hace el Señor, cómo contradice sus tradiciones de su rabí. En cambio, los amigos son activos, los amigos del paralítico. Pero estos escribas, guardianes celosos de la ley, porque eso se le abona, y custodios de la sagrada tradición, ellos deciden qué es aceptable para Dios y qué no. Ellos, no Dios. En todos los asuntos de la vida, como lo vimos hace 15 días, para que las personas pudieran vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ellos decidían en sus tradiciones cómo era que había que hacer, qué había que hacer, cómo bañarse, cómo lavarse. Porque para ellos, según sus propias creencias, el hombre no podía curarse a menos que se le perdonaran los pecados. Eso estaba clarísimo. Y fue curado el paralítico, luego había sido perdonado de verdad. Porque no podía ser sanado, ellos lo entendían. No hay sanidad sin perdón de pecados. Y el Señor lo sana, luego el derecho de Jesús de perdonar pecados es auténtico. Ellos dicen, solo Dios puede perdonar pecados. Ellos quedan entonces, ¿cómo los deja el Señor Jesús? Boquiabiertos. Solo Dios perdona pecados, y este perdona pecados, y sabemos que perdona porque se sanó. Estos maestros de la ley, entonces, en lugar de cambiar su actitud y aceptar y conocer quién es el que está diciendo tus pecados te son perdonados, cogen rabia, porque sus tradiciones están siendo afectadas. Ellos tenían un problema, se les formó un problema con Jesucristo. ¿Cuál era? Si los milagros continuaban, toda su religión ortodoxa colapsaría, con todos sus legalismos y tradiciones. Pero para el Señor también se le está formando y sabe que está aquí frente a un problema. ¿Y cuál es el problema? Que Él, al decir esto, está afirmando su sentencia de muerte. Porque estos fariseos, hipócritas, maestros de la ley y escribas, comenzaban la persecución y no iban a cesar de perseguirlo hasta lograr su objetivo, que era la muerte. Tenían que quitarlo del medio porque ellos estaban atropellando sus creencias, su legalismo. Versículo 7, ¿por qué habla este así? Dice, recordemos el versículo 6. Ellos cavilaban en sus corazones. ¿Y qué cavilaban? ¿Qué pensaban? ¿Por qué habla este así?
como despectivamente. Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Cuando ellos acusan al Señor de blasfemia, esa blasfemia es por expresar algo que es irrespetuoso o irreverente delante de Dios, porque lo acaban de decir. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Y este qué se cree? La pregunta que hay en sus corazones y por lo cual ellos están cavilando, están reflexionando es, ¿por qué este habla así? O sea, si solo Dios puede perdonar pecados, ¿quién es este que perdona pecados? Pero ellos, de cierta manera, estos escribas, maestros de la ley, como autoridades, las observaciones que hacen son acertadas. Para ellos solo Dios puede perdonar pecados y esa deducción es correcta, ellos lo saben muy bien. Pero arrogarse la facultad de perdonar pecados representa una afrenta, una vergüenza a la majestad de Dios que ellos correctamente califican de blasfemia. Pero nosotros sabemos que Jesucristo es Dios, ellos apenas están comenzando a conocer a ese Mesías que estaban esperando. Ellos no sabían quién era Jesús. Recuerden el pasaje de Natanael. ¿Qué dijo Natanael? ¿De Nazaret acaso puede salir algo bueno? Y Natanael era un hombre temeroso del Señor. Eso le dijo a Felipe. De tal manera que Jesucristo no habla como si fuera Dios, sino que además actúa con el poder de Dios, porque es Dios. Versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Y aquí el Señor hace otra demostración de que Él es Dios. Él lee sus corazones, Él sabe las intenciones del corazón. Él puede decir lo que están pensando, porque Él sabía lo que había en el hombre, ejerciendo un atributo que solo es atributo divino, que se llama la omnisciencia. Recordemos que los sacerdotes podían declarar a la persona perdonada por los sacrificios que vemos en Levítico. Y en virtud del arrepentimiento, la restitución, el sacrificio. Pero Jesús está reivindicando la facultad de condonar los pecados, que es diferente. En cumplimiento de Isaías 33:22, vamos a mirar una de las inferencias que podemos sacar de aquí, de todo este pasaje. Es que, y el Señor lo anunció, es la presencia del reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado, está en medio de ustedes, que habla en 1:15 de este pasaje de Marcos. Jesús, con la entrada del reino, ¿qué va a entrar también? El perdón de pecados. Y eso es el cumplimiento de Isaías. Dice, porque el Señor es nuestro guía, el Señor es nuestro gobernante, el Señor es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Versículo 24 de Isaías 33 dice, ningún habitante dirá, estoy enfermo, y se perdonará la iniquidad del pueblo que allí habita. Jeremías 31 dice, Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, lo primero, ha llegado el reino de Dios, está en medio de ustedes. Ahí está. La segunda diferencia es lo que acaba de decir Jesús. Un presuntuoso acto de blasfemia, como lo califican estos escribas, algo digno de muerte, porque recuerde que el Levítico, ¿qué dice? Levítico 24, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. El comentario de los escribas sirve para notificar al lector que las palabras de Jesús o son ultrajantes, según la sabiduría de estos escribas, o son increíblemente maravillosas para los que creen en que Jesucristo es Dios. Y el Señor los reprende con una pregunta, porque esa pregunta es una reprensión.
¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué razonáis así? ¿Por qué caviláis? ¿Por qué piensan así? Porque su diálogo era perverso, lo acusan falsamente. ¿A qué habían venido los fariseos a esa reunión y por qué lo seguían? Dice porque ellos buscaban, Marcos 3:6, más adelante, habían venido con el propósito de buscar la forma de destruirle. En lugar de examinar sus corazones en cuanto a sus creencias y lo que estaban viendo y determinarse a creer que este era el Mesías, ellos querían era destruirlo. Por encima de ellos, o por encima de la creencia de que Jesucristo pudiera ser el Mesías, está lo que ellos creían. Versículo 9. Sigue el Señor en su diálogo, Señor Jesús, y dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Estos amigos con seguridad no habían llevado al paralítico para que fuera perdonado en sus pecados, ¿cierto que no? Ellos lo llevaban era porque ellos sabían, porque lo habían escuchado que él sanaba, que echaba fuera demonios, y ese era el interés de ellos. ¿Y el Señor qué hace? Mira a su alrededor y allí en las primeras sillas, ¿quiénes están? Pues sus críticos, los fariseos y doctores de la ley, que vienen como espías a ver qué hace. Pero ellos vienen con un derecho. Tenían el derecho de investigar el ministerio de este nuevo maestro. ¿Por qué? Porque ellos eran los supervisores de la ley, los que guardaban la ley. Toda la vida religiosa de la nación estaba en manos de ellos, pero no venían con corazones abiertos buscando la verdad. Si en vez de una mente crítica hubieran venido buscando la verdad, no estarían buscando herejías. ¿Por qué? Porque traían sus anteojos puestos. ¿Cuáles eran los anteojos? Anteojos del legalismo, para escudriñar lo que Jesús hacía. ¿Qué hace un legalista? Y esto nos sirve a nosotros para pensar y meditar si en algún momento podemos estar con un tinte de legalismo en nuestra forma de creer o de actuar. El legalista toma la ley y la aísla de Dios, que es el dador de la ley. ¿Y qué hace entonces con la ley? Procura su propia justicia, le da su propia interpretación, establece su propia justicia, saca la ley del contexto original. Por eso el legalismo añade nuestras propias obras a la obra salvadora de Cristo, lo que ellos pensaban, y llenaban de demandas, dice la palabra, ponían tantas cargas a la gente que ellos mismos no las podían llevar, los mismos escribas. El legalista está atento a las faltas de los demás para juzgar, pero no ve las suyas propias. Esas, ellos se creen perfectos. El legalista mira, o lo mejor, no mira el 95% de lo que usted hace bien, sino que se dedica a escudriñar, a criticar y a juzgar el 5% que usted hace mal. Ese es un legalista, como una especie de perfeccionista que no admite espacio para el error o para el pecado. Por eso su doctrina es verdadera. La doctrina de los escribas es verdadera porque está basada en la ley. La ley es santa, pura, perfecta, espiritual. Pero la aplicación, el desarrollo, la aplicación que ellos hacían de esa ley, la basaban en tradiciones de hombres. Ahora Jesús es muy popular, pero tremendamente popular. Ya no lo pueden ignorar. Está causando admiración, ha despertado inquietud en la gente. Y estos escribas no son ajenos a esto que está ocurriendo, a estas transformaciones, a estos cambios. Ellos van donde está la acción, donde hay milagros, donde la gente lo sigue. ¿Y por qué lo sigue? Y ellos van detrás. Ya vimos de dónde habían llegado. Y van ellos llegaron temprano, porque están en las primeras sillas. Antes ellos no llegan tarde.
Ellos están con mucho tiempo, son puntuales. Y seguramente el Señor, que ya estaba ahí, con su puntualidad, fue el que le cedió las primeras sillas. Con toda la gracia del Señor, es probable que le haya dicho, bueno, háganse aquí para que vean lo que jamás han visto. Cuando el Señor mira sus corazones y ve el espíritu de crítica, sabía que venía la blasfemia, porque Jesús solamente Él puede perdonar pecados, y le acaba de decir al paralítico eso. Luego Jesús, en su cavilación, ellos están diciendo entonces Jesús es Dios, porque si solo Dios puede perdonar pecados, ¿quién es este? Y ahí se le forma a ellos su enredo. ¿Qué es más fácil, sanar al hombre o decirle que está perdonado? Pues es más fácil decirle tus pecados son perdonados, porque no va a haber evidencia de eso, de que eso haya ocurrido. Nadie puede demostrar el perdón en realidad, si el perdón en realidad tuvo lugar o no. Pero Jesucristo, para perdonar pecados, tenía la implicación de la cruz. Así que, respaldando sus palabras, Jesús de inmediato sanó al hombre y lo envía a su casa. Pero esa sanidad es para una demostración, una ilustración a la gente de la sanidad del alma, porque Él es quien perdona todas tus maldades y el que sana todas tus dolencias, nos dice el salmista en el 103. Los escribas y fariseos tenían un conflicto que le genera rabia. ¿Por qué? Porque ellos no podían sanar al hombre, no podían perdonar sus pecados, y entonces estaban atrapados en su propia trampa, quedaban en cierta forma condenados por su propio pensamiento. La gente iba a seguir a aquel que sanaba, perdonaba y sanaba, y no a los escribas. El Señor hace esta pregunta, que es más fácil, pero ofrece pruebas verídicas de que ha perdonado, sanando, diciéndole que se levante, y como efectivamente ocurrió. Ellos tendrían que haber ido, estos escribas hipócritas tenían que haber ido a la Torá y haber visto que Deuteronomio 18:22 dice: si lo que el profeta proclama en el nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción, no le temas. Y tenían aquí al frente un profeta, y más que un profeta, diciendo, declarando el perdón y la sanidad, y viendo que se cumple lo que dice. Luego, no había falsedad en él, y eso lo pueden comprobar ellos. Jesús por eso le ordena al paralítico, enseñándole a estos maestros que él tiene la facultad de perdonar pecados, que tiene autoridad para perdonarlos. Y las alarmas de estos antagonistas del Señor Jesús están titilando. Jesús perdona pecados por gracia, por su gracia, algo que un sacerdote no puede hacer, en el templo no podía hacer, y ni siquiera el perdón de pecados estaba dictado para los sacerdotes en la ley. No hay en la ley ninguna ordenanza de que ni autoridad para los sacerdotes de perdonar pecados. Y entonces la pregunta de ellos es: ¿cómo puede apropiarse de las prerrogativas de Dios y proclamar abiertamente el perdón de pecados? ¿Cómo? ¿Cómo puede hablar en nombre de Dios de un modo tan sorprendente? Porque a ellos le daba rabia, pero se sorprendían, como todos los demás, de algo que nunca habían visto tal cosa. Pero algo que encontramos aquí también nos llama la atención es: ¿y por qué no le manda al paralítico al templo a hacer los sacrificios por el pecado que están ordenados en la ley? Esa también era una pregunta para ellos. Al leproso sí lo envió: ve al sacerdote y cumple.
por las demandas de la ley. Entonces, si el Señor está perdonando y no lo manda al sacerdote a que haga sus sacrificios por el pecado, ¿sobre cuál base este Jesús está perdonando el pecado? Ahí quedan totalmente confundidos. Nosotros sabemos que la base para el perdón de pecados por parte del Señor Jesucristo es su propio sacrificio en la cruz. La crucifixión va a aclarar este asunto y ellos lo van a saber, pero ¿había Cristo muerto en la cruz en el momento en que dijo que tus pecados te son perdonados? No, de ninguna manera. Su sangre no había sido derramada por los pecadores todavía. Entonces, qué confusión tan grande para ellos. Tan difícil de entender que Jesucristo está perdonando a futuro. Pero, ¿cómo a futuro? Y también nosotros podemos hacernos esa pregunta. Bueno, ¿cómo es que Jesucristo está perdonando a futuro? Muy sencillo, para nosotros. Hoy, que conocemos y tenemos toda la revelación. Sencillo. En la mente de Dios, esto ya es un hecho consumado. Porque el plan de redención fue planeado desde la eternidad. Con base en eso es que el Señor puede perdonar. A futuro digo para nosotros, que tenemos pasado, presente y futuro. No para el Señor, que es atemporal. No para la deidad, que es atemporal. Él vive un eterno presente. Nosotros sí pasamos cronológicamente el tiempo. Como Él es atemporal, ya está perdonado. Ya está el sacrificio. Versículo 10. Sigue dándoles de qué hablar el Señor a estos escribas y le dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. ¿Qué le dijo? A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. ¿Qué ha pasado? Para que no quede duda, para que sepáis es para que no quede duda. Jesús afirma su deidad, no solo al perdonar pecados, sino también al sanar su cuerpo. Al conocer los pensamientos de estos escribas, sino otra palabra que ustedes encuentran allí, para que sepáis que el Hijo del Hombre, un título, Hijo del Hombre, que está y aparece en las Escrituras por primera vez en Daniel 7:14, un título mesiánico. Los judíos saben que ese es un título mesiánico, conocedores como son de las Escrituras del Antiguo Testamento, porque Jesús usa ese título ahora 80 veces en los evangelios y en este evangelio de Marcos alrededor de 14 veces. No tenemos o no hay consenso entre los estudiosos qué quería decir el Señor, o qué, cómo lo podíamos entender nosotros o los que lo oyeron en ese tiempo. ¿Qué suscitaba él con este título de Hijo del Hombre que traía de Daniel en la mente de estos judíos? Porque nadie en el Evangelio de Marcos, nadie llama a Jesús Hijo del Hombre. Nadie. Cuando Jesús pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Nunca contestaron, tú eres el Hijo del Hombre. Jamás. Durante su juicio, él tampoco dijo, es que yo soy el Hijo del Hombre. No pretendió ser el Hijo del Hombre. Solo Jesús le da el significado al Hijo del Hombre. ¿Cuándo? Vamos a irlo viendo en este Evangelio de Marcos. Dice, el Hijo del Hombre tiene, a ver con qué se relaciona, el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. 2:10. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. En 2:28 lo encontramos.
el Hijo del Hombre será traicionado, en 2:14. El Hijo del Hombre sufrirá ignominia y muerte y resucitará al tercer día. Marcos 8:31. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate de muchos. Marcos 10:45. El Hijo del Hombre vendrá en las nubes con gran poder y gloria y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. Marcos 13:26. Al Hijo del Hombre lo veréis sentado a la diestra del poder de Dios. Marcos 14:62. Pero todos los títulos los pronuncia el mismo Señor Jesucristo. Ahora, supongamos que estos dirigentes religiosos le hubieran abierto sus corazones a la verdad ese día. ¿Qué habría pasado? ¿Qué habrían aprendido? Pues podrían haber aprendido que el pecado es como una enfermedad y que el perdón es como recuperar la salud. Y eso no era una nueva verdad, ya las escrituras hablaban de eso, pero ahora ellos lo ven con sus propios ojos. También podían haber aprendido que Jesucristo de Nazaret es en verdad el Salvador con autoridad para perdonar pecados, y sus propios pecados, los de estos escribas, podían haber sido perdonados. Se perdieron de una gran oportunidad por haber acudido a esa reunión con un espíritu de crítica, en vez de llevar un corazón arrepentido. El Señor dice, versículo 11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. El pecado elimina las consecuencias, que es la parálisis. La sanación se produce, pues, como resultado del perdón de pecados. Ya no nos escandalizamos por el anuncio de perdón de pecados, sino que asumimos esto como una indicación de que nuestro pecado trae consecuencias físicas que nos llevan a tropezar. Pero no como los amigos de Job, porque lo que padeció Job no fue consecuencia de su pecado. Estos amigos de Job atribuyen su padecimiento y su sufrimiento a una consecuencia penal del pecado cometido, y equiparando salud con santidad. O sea, si usted es santo en su comportamiento, entonces usted tiene salud, y no es así. Miremos el propósito de los milagros entonces en el versículo 12. Dice, entonces el paralítico se levantó enseguida, tomó su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Por qué se levanta? Porque él cree lo que el Señor está diciendo. El paralítico cree las palabras del Señor Jesús. Cuando le dice levántate, él cree que puede levantarse y se levanta. Creer y obedecer. Es aquí un dúo, una pareja que va siempre acompasada. Creer y obedecer es lo que el Señor nos pide. Porque recordemos lo que dice en Marcos 9:23 más adelante. Jesús le dijo al muchacho endemoniado, ¿qué le dijo? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y no nos olvidamos de esto, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra. Mire la importancia de la palabra. La fe viene por la palabra. Sin la palabra no podemos tener fe. La fe viene por oír la palabra. El Señor ordena al paralítico que se levante y él se va glorificando a Dios. Dice, al instante se levantó en presencia de ellos, dice en Lucas, en el pasaje paralelo, al instante se levantó este paralítico en presencia de ellos, tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Muchas lecciones aquí, y ojalá ya las tengan ahí en sus mentes. Aquí tengo algunas para nosotros, para ustedes. ¿Qué es lo que a usted lo lleva a tirar la toalla ante una multitud de dificultades? ¿Se ha encontrado usted en una situación donde dice,
hay un trabajo, no tengo trabajo y he orado y me dicen que vaya a tal lugar, a tal empresa, pero que se van a presentar muchos. Se van a presentar 1000 para ese cargo, para esos cargos. Y desiste. Y así en muchas situaciones donde nosotros claudicamos ante las dificultades. Y se nos olvida que el Señor es Señor de las dificultades. Él es Señor de las dificultades, quiere decir que Él es Señor, que Él gobierna sobre las dificultades. Y lo que es imposible para el hombre, dice la palabra, para Dios es posible. Y otra pregunta, ¿en qué se parece usted al maestro de la ley? Intelectual, frío, observador, escéptico, crítico, especialista. ¿Será que en nuestro espíritu llevamos dentro un escriba? Que ese escriba no quiere, ese escriba que llevamos dentro no quiere que Jesús nos recuerde que también tenemos pecados que requieren perdón y nos negamos a confesarlos. Hasta hacemos clasificaciones. No, eso no es nada. Ah, Dios me ama así. Dios sabe cómo soy yo. Ya Él me conoce. Entonces, pues Él me acepta así. Y con estas preguntas tenemos que ir mirando cómo vamos permitiendo a nosotros entender unas cosas mucho más claras de lo que el Señor está enseñando. ¿En qué nos parecemos al paralítico que necesita oír la palabra de perdón? ¿En qué nos parecemos a ese paralítico? Reconocemos que tenemos dificultades como parálisis para poder acudir y escuchar la palabra del perdón y admitir que el Señor nos puede perdonar. Tengo esta frase, no la conteste, contéstela cada uno ahí en su mente. Cuando la medicina ha hecho todo lo que puede, es decir, todo lo humanamente posible, es cuando se supone que debe intervenir Dios. ¿Nos ha ocurrido? Cuando la medicina ha hecho todo lo que puede, cuando humanamente se ha hecho todo, cuando ha ido a las mejores clínicas, los mejores especialistas, y nada de nada, y no hay sanidad, entonces es cuando debe entrar y cuando debemos dejar que el Señor intervenga y le abrimos la puerta a Él. No sé para usted si esta aseveración es correcta o incorrecta, pero le dejo esta otra pregunta. Para usted, ¿desde cuándo debe intervenir el Señor? Para usted. Las sanaciones de Jesús revelan que Él está a favor de la sanidad y que por tanto Él puede obrar a través de la medicina, de la ciencia, de la cirugía, pero con un requisito. Siempre es por medio de la fe y la oración. Y la descuidamos. Ahora, ¿qué es lo que deja asombrada a esta multitud? Dice, de manera que todos se asombraron. Cuando el paralítico se levantó, tomó su camilla y pasa delante de toda esa multitud y se asombran. ¿Qué los deja asombrados? Habían visto muchos milagros con anterioridad, pero descubren una cosa aquí, que es su asombro, que Jesús también tenía poder para perdonar pecados. Marcos recoge las impresiones de la gente, las impresiones que Jesús causa en la gente.
entre los que le observan y constantemente nos enfrenta a esta pregunta. Ya la hemos visto. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Aparece un desconocido para ellos. Desconocido porque tienen sus anteojos legalistas que no le dejan ver que como conocedores de la palabra, de la Torá, de la Tanakh, de los escritos y profetas, está anunciado ese Mesías que iba a venir, que venía a sanar y a perdonar pecados. Como en Primera de Pedro el apóstol dice, Él es aquel que perdona y sana, porque en la cruz va a pagar por las dos cosas. En Lucas el pasaje paralelo dice, y todos llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Hoy hemos visto maravillas. De manera que nuestro Dios es un Dios hacedor de maravillas, es un Dios maravilloso. Y Señor, pedámosle al Señor esta semana que podamos entender la secuencia del conocimiento que Jesús nos enseña. Aprender su palabra, creerla y tener la fe para creer que Él perdona nuestros pecados y nos sana de toda enfermedad. Señor, te damos gracias. Sabemos quién eres tú porque así lo has revelado a través de tu palabra. Porque no tenemos otra opción, Señor. Cuando la ciencia, cuando los medicamentos, cuando los especialistas no pueden hacerlo, Señor, desde el principio, tú estás buscando nuestra fe, pero no en ellos, son instrumentos. La fe en ti para sanar, la fe en ti, Señor, para poder darnos aquello que tú quieres que tengamos, en todos los ámbitos, en todas las circunstancias, dices, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, nuestra propia justicia, no, menos la de los escribas. Y todas estas cosas nos son añadidas, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Que esta semana nuestra fe se acreciente, se perfeccione en el conocimiento de quién eres tú, porque la fe viene por el oír. Que esta semana podamos dedicar más tiempo y tener un poco más de esfuerzo a pesar de las múltiples ocupaciones que nos acosan y que se vuelven impedimentos, que podamos dedicarle el tiempo a conocerte a través de la palabra, Señor. Como tú vas con nosotros, Señor, donde quiera que nosotros vamos, porque tú nos llevas de tu mano, porque seguimos las pisadas de tu Hijo Jesucristo, Señor, que podamos lidiar con todas las situaciones y obstáculos. Nuestro carácter, Señor, es un obstáculo, nuestra incredulidad, la pereza, la impuntualidad y tantas otras barreras, Señor, que a veces nosotros mismos nos ideamos o levantamos, pero que tú puedes ayudarnos a derribar, Señor. Oramos, Señor, porque este poder tuyo nos asista en nuestra fe para seguir confiando, Señor, que estamos viviendo la mejor vida, que es la vida en Cristo Jesús. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, recibimos, aceptamos y anhelamos siempre tu bendición. Amén.